Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Vamos a continuar hoy trabajando la unidad número 5 que hemos comenzado la clase pasada. La bibliografía del día de hoy sigue siendo el punto B del capítulo 7 de la interpretación de los sueños. Y también vamos al final a hacer algunas articulaciones, como habíamos anticipado, con algunos desarrollos que están presentes en la Carta 52, que es un texto anterior de 1896. En la clase pasada comenzamos a trabajar el eje central de esta unidad, que es la construcción del aparato psíquico. Trabajamos cómo Freud, a partir de poner en serie una serie de fenómenos tales como el sueño, a los que engloba dentro de las formaciones del inconsciente, es decir, los sueños, los síntomas, los olvidos, los actos fallidos, los chistes. Al partir de agrupar esos fenómenos, intentará inferir a partir de ellos, tomando fundamentalmente al sueño, intentará inferir cómo funciona y cómo está construido un aparato que produce a este tipo de fenómenos. A partir de este trabajo, vimos que él va a situar la característica particular de los sueños, o al menos un par de características en relación a los sueños, que son el vivenciar alucinatorio y el tiempo presente. Luego de situar estas características, va a plantear que el escenario en el que transcurren los sueños es otro escenario a el escenario que pertenece o en el cual se desarrolla nuestra vigilia. Va entonces, a partir de allí, a avanzar en intentar construir una explicación acerca de cuáles son las instancias que constituyen a nuestro aparato anímico y cómo funciona este. Comienza en principio distinguiendo un polo perceptivo de un polo motor, un polo motriz, toma la referencia del arco reflejo para luego inmediatamente dejarla de lado. ¿Por qué? Porque inmediatamente va a agregar que nuestro aparato psíquico tiene una característica diferencial y fundamental, que es que de las percepciones que llegan a nosotros, en nuestro aparato anímico queda una huella. A esa huella la va a llamar huella anémica, situamos que la función de esa huella anémica, a esa función de la huella anémica la llamamos memoria. Trabajamos también en la clase anterior cómo Freud subraya, y esto es muy importante, la exclusión que hay entre la percepción y la memoria. Es decir, el polo perceptivo, que es donde se captan las impresiones sensoriales provenientes del mundo exterior, no conserva ninguna huella de esta percepción. Pero vamos a ver que en un sentido percepción y memoria no solamente se excluyen percepción y memoria, sino que también se excluyen percepción y conciencia, porque para arribar a la conciencia necesitamos de contar con la inscripción, ¿sí?, que producen las huellas némicas, la inscripción que se anuda a las huellas némicas. La clase anterior también anticipamos que Freud, luego de ir ubicando estas cuestiones primeras respecto al aparato anímico, va a volver al sueño para avanzar un poco más en el definitivo armado del aparato. Y nos recuerda que para explicar a la formación del sueño, nosotros necesitamos suponer al menos dos instancias que nos permitan, entre otras cosas, explicar la diferencia que existe entre el contenido manifiesto del sueño y el contenido latente, y retoma una idea que ustedes ya trabajaron en el seminario, en las clases anteriores con Mónica, que se trata de dos instancias a las que él va a caracterizar en este primer momento como una instancia criticadora y una instancia criticada. La instancia criticadora somete a la otra
a una crítica respecto de cuáles representaciones pueden devenir conscientes y cuáles no. Digo, esa instancia criticadora va a estar en relación a la función de la censura. Y eso que se deja pasar o no tendrá que ver con todo aquello que resulte, vamos a decir así, inconciliable con las representaciones propias del yo. Entonces, todo aquello que resulte inconciliable será de alguna manera vetado por la censura. A esta instancia criticadora la va a plantear que en realidad se encuentra más cercana a la conciencia. Dice, como una pantalla entre la conciencia y la instancia criticada. Es entonces, a partir de estos desarrollos, cuando nos propone el último de los esquemas, que es la figura 3, que está en la página 534 de la interpretación de los sueños, y allí, con este esquema, finalmente podríamos decir que termina de plasmar los desarrollos teóricos que, como anticipamos, dan lugar a lo que se conoce con el nombre de primera ordenación metapsicológica. Estos desarrollos son los que a partir de ahora nos permitirán situar que el aparato psíquico está constituido, les decía la vez pasada, yo prefiero plantearlo así, por 2 sistemas y 3 instancias. El sistema preconsciente, consciente y el sistema inconsciente. Va a plantear que al último de los sistemas, yo diría la última de las instancias del segundo sistema, lo ubicamos cercano o lo sitúa en el extremo motor y lo llama preconsciente, para plantear que los procesos que ocurren en el preconsciente pueden alcanzar sin mayor demora a la conciencia, siempre y cuando se cumplan con determinadas condiciones, entre otras que alcancen cierta intensidad y que estén de alguna manera en relación a lo que se conoce como la función de la atención. Él va a plantear que este sistema, que está lo más cercano, digamos, está situado en relación al extremo motor y lo más cercano a la conciencia, es el sistema que posee las llaves de la motilidad voluntaria. Es decir, que este sistema se supone que es el que comanda nuestras acciones intencionales y decididas, ¿sí? Ahora bien, al sistema que está detrás del preconsciente, es decir, al sistema anterior, más alejado del extremo motor y también y que no tiene acceso ninguno a la conciencia si no es a través del preconsciente, es al que vamos a llamar inconsciente. Luego de situar entonces a los sistemas que componen el aparato psíquico, va a volver a poner en relación a este aparato con el sueño, a partir de la pregunta que pone en juego esta cuestión. ¿En cuál de estos sistemas situamos, dice él, el envión para la formación del sueño? Y inmediatamente dice que esta fuerza impulsora surge del sistema inconsciente. Va a plantear entonces que siempre la fuerza impulsora del sueño es aportada por el inconsciente. Y dice que partimos, entonces adoptamos el supuesto de que el sistema inconsciente es el punto de partida para la formación del sueño. Ahora va a volver a ahondar en ciertas cuestiones que están ligadas a la acción de la censura para poder avanzar en 2 nociones que son centrales en la clase de hoy, que es aquello que le va a permitir diferenciar a la dirección progrediente que siguen los procesos anímicos durante la vigilia de la dirección regrediente propia de otros procesos, entre ellos
fundamentalmente el proceso del sueño. Para explicar esto, va primero a realizar unas precisiones en relación a la censura. Lo que Freud nos plantea es que la censura durante el día ataja el camino hacia la conciencia de ciertos pensamientos oníricos, ¿sí? Que sin embargo en la noche se abren el acceso a la conciencia, pero para llegar a la conciencia deben cumplir con ciertas características. Recuerden que con Mónica ustedes trabajaron que el sueño no es solo una formación sustitutiva, sino también una formación de compromiso, porque a la vez que pone en juego algo del orden de un deseo en relación al inconsciente, debe, sin embargo, cumplir con ciertas características que le permitan pasar la barrera de la censura. De allí todo lo que ustedes han trabajado en relación a el contenido manifiesto del sueño como un sustituto desfigurado del contenido latente, pero a la vez han trabajado que el contenido manifiesto figura al contenido latente a partir de encontrar modos de expresión que le permitan traspasar a la barrera de la censura. Lo que va a plantear Freud es que lo que ocurre en el sueño alucinatorio, es decir, en el sueño donde ha habido una transposición de pensamientos en imágenes que, por un lado, él insiste, deben ser leídas en relación al modo de un jeroglífico, pero a la vez también marca que esta transposición del sueño en imágenes le da carácter alucinatorio al sueño porque implica una imagen sensorial a la cual le damos crédito. Y esta característica del sueño, plantea él, que no podemos describirlo más que en términos de que entonces la excitación de los procesos anímicos ha tomado un camino regrediente. En el texto dice de reflujo, la palabra regrediente aparece más tarde, creo que es más clara, y es que los procesos, en lugar de seguir una dirección que van desde el polo perceptivo hacia el extremo motor del aparato, lo hace al revés, lo hace retornando a el extremo sensorial y por último alcanza, dice Freud, al sistema de percepciones o a las imágenes sensoriales que están más cercanas a él. Va a oponer entonces este camino regrediente propio del proceso alucinatorio que verificamos en el sueño, ¿sí?, al camino progrediente, a la dirección progrediente, que es la que sigue el aparato durante la vigilia. Freud plantea que esta regresión es una de las peculiares características del proceso anímico, pero que también la podemos encontrar en otros procesos que ponen en juego cierta marcha atrás. Ahora bien, lo que plantea es que durante la vigilia esta retrogresión, este camino hacia atrás no va más allá de las imágenes mnémicas. Es decir, durante la vigilia no logramos producir animación alucinatoria de las imágenes perceptivas. Aquí podemos resaltar una de las diferencias entre lo que ocurre en el sueño y los recuerdos. Vieron que Freud planteaba que los recuerdos no logran poner en juego la cualidad sensorial que tuvieron en su momento o muestran una muy ínfima cualidad en comparación con las percepciones. Pero esto ocurre de otro modo en el sueño y Freud va a plantear que es justamente el trabajo del sueño, tanto en relación al desplazamiento, pero sobre todo al trabajo de condensación que ustedes trabajaron en seminario, o sea, este trabajo el que
posibilita que el sistema de las percepciones se invista hasta la plena vivacidad sensorial, pero en dirección inversa, es decir, partiendo de pensamientos. Nosotros habíamos ubicado que partíamos de las percepciones, luego huella anémica, recién allí posibilidad de pensamiento. Ahora, en el sueño, esto sigue la vía contraria, a partir de pensamientos y en relación tanto a la función de la censura, de la instancia criticadora, pero también del trabajo en el sueño, sigue ahora la dirección inversa. De los pensamientos vamos hacia las imágenes sensoriales. Entonces, plantea Freud, llamamos regresión al hecho de que en el sueño la representación vuelve a mudarse en la imagen sensorial de la que alguna vez partió. Estas cuestiones va a haber que ponerlas en juego con otra noción que está presente a esta altura de las teorizaciones de Freud y que ustedes van a trabajarla más a fondo cuando trabajen la siguiente unidad y comiencen a profundizar la diferencia entre el proceso primario propio del sistema inconsciente de los procesos secundarios de pensamiento propios del sistema preconsciente consciente. Y ahí hay un referente que es el de la energía móvil, que va a permitir explicar cómo se desplazan las cargas en el sistema inconsciente, a diferencia de lo que ocurre en el sistema consciente-preconsciente. Esta movilidad de las cargas, o si quieren del acento, incluso podríamos decir del sentido de las representaciones, que permite esta movilidad, es fundamental para terminar de comprender a estos procesos. Freud señala algo muy importante, y es que en relación a la regresión, pero también en relación al trabajo del sueño, todas las relaciones lógicas entre los pensamientos oníricos se pierden o solo hallan una expresión muy, muy trabajosa. Quiero marcar que las relaciones lógicas entre los pensamientos, que también las podemos nombrar como relaciones de enlaces conceptuales entre los pensamientos, o también otro término que ustedes conocen es el que Freud utiliza, siguiendo cierta terminología propia de la época, que es el de asociaciones internas, cuando la asociación entre representaciones se produce por algún enlace conceptual y que la diferencia de las asociaciones llamadas externas o extrínsecas, aparece de acuerdo a la traducción, y que ustedes lo vieron en relación a el ejemplo de Signorelli, donde a las asociaciones externas, que ahora podemos avanzar y decir que son propias del sistema inconsciente, ¿sí? En ellas lo que prepondera es la similitud o la semejanza fonemática, mientras que estas asociaciones internas, que tienen que ver con la relación lógica entre pensamientos por enlace conceptual, son propias del sistema consciente-preconsciente. Estas relaciones lógicas son las que se pierden entonces en el sueño, efecto del trabajo del sueño. Freud va a avanzar en examinar el proceso del sueño y su relación con la fuerza impulsora que proviene del inconsciente. Y acá es importante recordar algo que ya habíamos mencionado la clase pasada, donde él ya en este texto insiste con que nuestros recuerdos tienen en sí mismos una base inconsciente, y cómo incluso lo que llamamos nuestro carácter se basa en esas huellas némicas de impresiones, sobre todo de nuestras primeras impresiones de la infancia, que aun cuando produjeron fuertes efectos, no devienen conscientes.
ahora va a retomar la importancia que juegan en los pensamientos oníricos las vivencias infantiles o las vivencias fundadas en ella. Y señala que es frecuente que fragmentos de estas vivencias infantiles o fantasías relacionadas con ellas reaparezcan en el contenido del sueño. Y el hecho que los deseos, y muchas veces poder ubicar cómo los deseos oníricos derivan de allí, con lo cual él plantea que es muy importante contemplar la posibilidad de que la mudanza de pensamientos en imágenes visuales sea en parte consecuencia de la atracción que ejercen estos recuerdos inconscientes, ¿sí? Y donde se produce, por otro lado, una especie de lucha entre esto que es atraído desde el pensamiento desconectado de la conciencia, pero que a la vez lucha por expresarse, pero que para expresarse este recuerdo y pueda ser figurado visualmente y pueda ser reanimado, recordemos que tiene que lograr atravesar la barrera de la censura, ya que la instancia criticadora más cercana a la conciencia intentaría expulsar el avance de estos pensamientos ligados a vivencias y fantasías infantiles. Remarquemos entonces la importancia que Freud le da a estas vivencias y también al hecho de que, como venimos situando, lo que ocurre en el sueño es que se reactivan estas huellas némicas que están más cercanas al polo perceptivo y que si ustedes miran nuevamente la figura 3, van a ver que tenemos el sistema preconsciente, luego hacia atrás el inconsciente y aún más atrás estas huellas némicas cercanas al polo perceptivo, que son las que al ser reactivadas, ¿sí?, producen una reanimación alucinatoria, produciendo esta vivacidad sensorial y esta vivencia a la cual le damos crédito propia del sueño. A partir de estas teorizaciones, Freud va a plantear que podemos describir al sueño como el sustituto de una escena infantil, alterado por la transferencia a lo reciente. También hay que tener en cuenta que además de la fuerza impulsora que es aportada desde el inconsciente, ¿sí?, también ustedes vieron que los restos diurnos propios de lo reciente también inciden en la formación del sueño. Y Freud resalta entonces que la escena infantil no puede imponer su renovación y debe conformarse con regresar como sueño. Entonces, nos propone luego una síntesis en relación a todo lo que ha venido trabajando y remarca que la peculiaridad de los sueños consiste en traspasar, podríamos decir, su contenido de representaciones a imágenes sensoriales. Y remarca que a este carácter del sueño no es que lo hemos explicado sirviéndonos de leyes ya expresadas dentro de el terreno teórico de la psicología, sino que debimos, ¿sí?, construir nuevos recorridos, nuevas conceptualizaciones que nos permitan explicar esta particularidad que, claro, está en relación a algo central, y es que para explicar esto Freud produjo el concepto de inconsciente. Es decir, como veníamos viendo, a partir de la profundización en lo que caracteriza a las formaciones del inconsciente, todas ellas dejadas de lado por la ciencia, Freud
podríamos decir, descubre la existencia del inconsciente y a partir de ese descubrimiento va a conceptualizar el lugar central que éste tiene respecto del psiquismo, respecto del aparato psíquico. Por eso él remarca en que ha debido inferir y construir este sistema de explicaciones con el cual no contábamos dentro del campo de la psicología de la época, ni de desarrollos tampoco anteriores, porque lo que hacían equivaler es lo psíquico como sinónimo de conciencia, es decir, la cualidad de lo psíquico era la conciencia. Freud, con estos desarrollos, finalmente logra ubicar el papel constitutivo, el lugar de un sistema nuclear dentro del aparato anímico. Va a avanzar con algunas otras cuestiones, remarcando o retomando lo que le parece central de los recorridos que ha realizado a partir de poder dar cuenta de cómo está construido el aparato y también de esto que decíamos, ¿no? De poder diferenciar la dirección progrediente que toman los procesos anímicos durante la vigilia de la dirección regrediente que toman durante el soñar. Por eso plantea que a partir de estas explicaciones nosotros logramos ubicar la importancia que tiene el carácter regrediente en los sueños y que este carácter regrediente, esta regresión, es un efecto de la resistencia que, proveniente de la instancia criticadora, se opone a que estos pensamientos penetren, lleguen a la conciencia a través de la vía normal, pero que también es efecto, ¿sí?, de la atracción que ejercen los recuerdos que subsisten en estado inconsciente con una extrema vivacidad sensorial. Finaliza luego marcando entonces que lo que se produce en el sueño, así como también en otros estados patológicos con los cuales hoy no vamos a tomar, pero lo que plantea que lo que se produce en el sueño es una total investidura alucinatoria de los sistemas perceptivos. Concluye finalmente planteando que el soñar en su conjunto es una regresión a la condición más temprana del soñante, una reanimación de su infancia, de las mociones pulsionales que lo gobernaron entonces y de los modos de expresión de que disponía. Yo remarcaría que estos modos de expresión propios del sueño fundamentalmente van a quedar luego ligados a la legalidad propia del sistema inconsciente, es decir, de lo que luego ustedes van a trabajar como proceso primario, que se va a diferenciar de la legalidad que es propia del sistema preconsciente-consciente. Finalmente, Freud plantea que nos falta todavía elucidar una serie de cuestiones importantes para poder llegar a una explicación cabal y completa del proceso de los sueños. Y considera que todavía no hemos arribado a esto, pero que hemos avanzado pasos importantes. El capítulo siguiente, que ustedes van a trabajar a partir de la semana que viene en los teóricos, en la unidad 6, va a fundamentalmente interrogar cuál es el papel que juega el cumplimiento del deseo en el sueño, y esto lo va a llevar a Freud a profundizar en lo que se conoce como la naturaleza psíquica del desear, es decir, la pregunta por la naturaleza psíquica del desear. A partir de esto, Freud va a conectar al deseo que se pone en juego en el sueño con un deseo infantil y avanzará luego respecto de la importancia que cumple
en la constitución del aparato, algo que él va a llamar como la primera experiencia de satisfacción, a la que tomará como un modelo que le permite avanzar justamente en los procesos, en las características de los procesos anímicos y en la constitución del aparato. Esto entonces, digo, lo van a trabajar ustedes en las clases siguientes en teóricos. Vamos ahora a trabajar algunas articulaciones posibles con recorridos que Freud esboza en una carta a Fliess en el año 1896, en el texto que dijimos es parte de la bibliografía de esta unidad y que es la carta 52. Ahí vamos a encontrar otros desarrollos previos a esta formalización del aparato anímico, donde Freud ya desde hacía unos años lo vamos a ver a Freud intentando explicar la diferencia entre distintos estratos propios de lo anímico, y la carta 52 fundamentalmente en la carta 52 fundamentalmente examina lo que él llama la función de la memoria. En esta carta, Freud sostiene que de las percepciones que llegan a nosotros queda una huella anémica y que la función atinente a esa huella recibe el nombre de memoria. Es decir, hasta aquí encontramos el mismo desarrollo que hemos llevado adelante siguiendo muy a la letra el capítulo 7. En la carta 52 plantea que el material psíquico se generó por una estratificación sucesiva y que de tiempo en tiempo el material preexistente en esas huellas némicas va experimentando reordenamientos según nuevos nexos. A esos reordenamientos en la carta 52 los llama retranscripciones. La tesis que guía a este escrito es que la memoria no preexiste de manera simple, sino múltiple, es decir, que está registrada en diversas variedades de signos. Este escrito, este texto, todavía tiene cierta cercanía con otra obra de Freud, que es el proyecto de una psicología para neurólogos, donde todavía quedan ciertas marcas, ciertos restos de lo que uno podría caracterizar como cierto intento de enlace con la fisiología, pero cuestión de la cual Freud luego se alejará radicalmente. Pero en este texto todavía vemos algunas de esas marcas, porque dice que podemos llamar P a neuronas donde se generan las percepciones, ¿sí? Que luego se van a anudar a la conciencia, pero que esas neuronas P en sí mismas no conservan huella ninguna de lo acontecido. Fíjense que es interesante porque en el capítulo 7 ya va claramente a ubicar que los componentes del aparato son localidades psíquicas y no son localidades anatómicas, es decir, que se desprende de esta localización que en la carta 52 todavía podría acercarnos a un soporte neurológico. ¿Qué es lo que nos interesa de lo que dice en esta carta? Es que ya tempranamente lo que él afirma es que conciencia y memoria se excluyen entre sí. Y a partir de ubicar que de las percepciones queda una huella, propone al menos 3 tipos de transcripciones. A estas transcripciones, a estas inscripciones de las huellas, ya va a plantear que estas transcripciones se articulan de acuerdo a diferentes tipos de asociaciones. Y aquí ya está presente algo que nosotros trabajamos la clase pasada, cuando trabajamos que las asociaciones entre huellas pueden ser por simultaneidad, por semejanza o por enlaces conceptuales. Cada una de este tipo de asociación podríamos nosotros ponerla luego en relación a las distintas instancias
que componen al aparato anímico. En la carta 52 dice, por simultaneidad, por causalidad, por enlaces conceptuales. Creo que es mejor por simultaneidad, por semejanza, por enlaces conceptuales. Él plantea que los dos primeros tipos de transcripciones no son inasequibles, a la conciencia. Insiste en que en el polo perceptivo no hay huella de lo acontecido y que la primera transcripción de estas percepciones en esta carta la va a denominar signos perceptivos, que podríamos tomarlo, ¿sí?, como un antecedente de estas huellas némicas que en el capítulo 7 están más cercanas al polo perceptivo y que en el sueño son reactivadas produciendo una reanimación alucinatoria. Es decir, estos signos de percepción son un antecedente de estas huellas némicas que son luego reactivadas en el sueño. A estos signos de percepción, que son como las marcas de vivencias muy tempranas que tienen un predominio de lo sensorial, ya sea de lo auditivo, de lo visual, podríamos incluir también otros sentidos como lo táctil, pero vamos a remarcar ahora lo auditivo, lo visual. Esas primeras impresiones dejan una marca y en general son marcas que se enlazan por estar referidas a vivencias que ocurrieron simultáneamente, es decir, en un mismo tiempo o una inmediatamente después de la otra, que es la lógica que ustedes van a ver cuando en la clase que viene trabajen la experiencia de satisfacción. Plantea una segunda transcripción acá que escribe IC, pero la llama inconsciencia, podríamos decir inconsciente, que está ordenada según otros nexos. Esos otros nexos propios del sistema inconsciente son lo que nosotros la clase pasada trabajamos en términos de asociación por semejanza, es decir, donde las asociaciones se llevan adelante no por el significado oficial que poseen esas representaciones dentro del código, sino que las representaciones se asocian por semejanza, por similitud fonemática. Y plantea luego que la tercera transcripción está ligada a lo que aquí va a llamar representaciones palabra, con palabra en singular, que son las que corresponden a nuestro yo oficial. Sintetizando o tratando de darle otra vuelta para que esto se comprenda, Freud va a plantear que el tipo de retranscripción, de reordenamiento propio de lo que ahora nosotros podemos llamar el sistema consciente-preconsciente tiene que ver con las representaciones palabra. Esta noción la vamos a ver en la segunda parte del programa y es muy importante porque es una noción que le permite a Freud situar lo que es propio del sistema consciente-preconsciente y cuál es la diferencia con lo inconsciente reprimido, que es algo hacia lo que vamos a avanzar en la segunda parte del programa. Las representaciones palabra, plantea Freud, es un modo de enlace entre representaciones que es la que corresponde a nuestro yo oficial. Es cuando las representaciones siguen la lógica de las asociaciones internas, es decir, la retranscripción, el modo propio, ¿sí?, del sistema consciente-preconsciente, es que las representaciones están están en relación a enlaces conceptuales que tienen que ver con la significación que tienen en general, digamos, no solo para nuestro yo oficial, sino que en cercanía con la significación que tienen dentro del código
de la lengua. Ahora, la transcripción propia del sistema inconsciente, nosotros ahora la podemos caracterizar siguiendo otra lógica que ustedes ya conocen, que es la propia de las leyes del inconsciente, que son condensación y desplazamiento. Mientras que a los signos perceptivos los pone como estas primeras marcas que serán luego condición, ¿sí?, de la segunda transcripción, que es la propia del sistema inconsciente. Va a plantear que las investiduras, las representaciones devienen conscientes de acuerdo a ciertas reglas, ¿sí? Y va acá a caracterizar algo muy importante, que es lo que va a nombrar como una conciencia pensar secundaria que tiene un efecto posterior en el orden del tiempo. Yo sé que estas cuestiones son complejas, voy a tratar ahora de ver si puedo darle alguna vueltita más. Nosotros trabajamos que percepción y memoria se excluyen, y en los primeros esquemas que trabajamos, de alguna manera percepción y conciencia también. ¿Por qué? Porque para que de esas percepciones nosotros podamos tomar conciencia, hay un trabajo que implica que de esta percepción haya habido en principio una marca, ¿sí? Una escritura, una inscripción, aquí lo llama una transcripción. Y a lo que aquí llama conciencia pensar secundaria va a tener que ver con cuando nosotros actualizamos a través de la función de la atención alguna de estas huellas mnémicas que han quedado inscriptas y que han podido ser retranscriptas hasta llegar a el enlace conceptual propio del sistema preconsciente. Entonces, la conciencia pensar secundaria tiene que ver cuando actualizamos vía la función de la atención alguna de estas huellas sobre las que recae nuestra atención. Bueno, vamos ahora a continuar tomando un par de cuestiones más de este texto. Antes de introducir 2 o 3 cuestiones más que Freud plantea aquí, entonces quiero resaltar que en este texto la memoria es planteada como un sistema de signos susceptibles de retranscripciones y reescrituras. Y esto entonces lo acerca a lo que hemos trabajado en el capítulo 7. Yo destacaría en este sentido que lo que Freud formaliza en el capítulo 7, ubicando la existencia de un sistema inconsciente que se diferencia del sistema preconsciente-consciente, en este texto queda anticipado en relación a estos modos distintos de transcripción, y agregamos como importante en este texto el valor que cobran los signos perceptivos. En tanto, estas marcas primeras de las primeras experiencias que en el capítulo 7 podríamos acercarlos, decíamos, a estas huellas mnémicas o imágenes sensoriales a las que pone directamente a continuación del sistema P y previo a el sistema inconsciente. Después, en algún otro momento, vamos a retomar en otras unidades estos desarrollos y el valor que tienen, el valor diferencial que tienen estos distintos elementos. Vamos ahora a remarcar 3 nociones o conceptos que aparecen también en esta carta y que es interesante porque están en conexión directa con la psiconeurosis, con los síntomas, es decir, con la práctica analítica, con la clínica. Y es que los conceptos que aparecen aquí son la represión, la defensa patológica y también el valor que cobran los recuerdos cuando se comportan como actuales. Lo que Freud va a decir es que hay algo que es característico de la psiconeurosis, y es que en ellas hay ciertas retranscripciones o traducción de ciertos materiales psíquicos que se ven imposibilitadas, es decir, que no se producen ciertas retranscripciones. Y plantea
que a la denegación de la traducción, es decir, al hecho de que una retranscripción se vea imposibilitada de ser llevada adelante, es lo que clínicamente se llama represión. Y en este texto plantea que la represión tiene como fin evitar el displacer que esa retranscripción, esa traducción de huellas produciría. Es lo que luego ustedes han trabajado en otros espacios también, y también en teóricos, respecto de lo propio de la psiconeurosis en relación al conflicto psíquico y a la defensa como la puesta en marcha, ¿sí?, de la represión como intento de ahorrarse ese conflicto psíquico surgido en relación a dos representaciones que están en relación a deseos que resultan inconciliables para el yo. Bueno, por otro lado, la defensa patológica, que ustedes también ya han trabajado en otros espacios, queda situada sobre todo en relación a sucesos sexuales acaecidos anteriormente, pero que desprenden, sin embargo, un displacer mayor al cual comportaron en su momento, con lo cual esto se anuda a esta noción de recuerdos que valen como actuales. Finalmente, al final de esta carta, en una paginita que no está, creo, por lo que vi ahora, incluida en la bibliografía, hay una noción, vamos a decir así, que es una frase en la que Freud habla de la importancia que tiene el otro prehistórico inolvidable a quien ninguno posterior igualará. Esta noción de un otro prehistórico inolvidable, quiero anticipar, que va a estar en relación a lo que ustedes van a trabajar cuando aborden la primera experiencia de satisfacción respecto de lo que Freud llama el otro de los cuidados ajenos. Este otro, que suele estar encarnado por alguna de las figuras parentales y que tendrá que ver con el modo en que el niño es alojado en su llegada al mundo y con la importancia que tienen esos primeros cuidados, la importancia de a qué lugar de estos otros viene el niño, no solo respecto de su deseo, sino también de su amor, y cómo el otro se acercará a intentar decodificar, entre comillas, las necesidades del niño, de la niña. Esto es importante porque quiero marcar que a partir de la siguiente unidad y sobre todo también de la unidad 7, ustedes van a ver cómo se ponen en relación una serie de conceptos que son los que nos van a permitir dar cuenta cabal del lugar que tiene el deseo inconsciente, de la importancia que tienen las impresiones de la primera infancia, estos restos de lo visto y lo oído en los primeros tiempos, estas impresiones que Freud plantea tan importantes para la constitución de nuestro carácter. Quiero decir que hay toda una serie de conceptos que van a dar cuenta cabal de no solo de cómo está armado y de cómo funciona el aparato psíquico, sino también de estos primeros momentos constitutivos de cómo se va armando el aparato y la relación central que esto tiene con ese otro de los cuidados ajenos, con cómo se va constituyendo el cuerpo propio, cómo esto está en relación también a estas primeras experiencias a las que Freud les va a dar carácter de sexual. Pero esto recién va a ir configurándose a partir de desarrollos posteriores. Bueno, yo diría que por acá dejamos. Sé que la clase por ahí fue un poco demasiado conceptual, pero bueno, para concluir remarco cuáles fueron los conceptos que abordamos juntos. La constitución del aparato anímico, cuáles son sus instancias, cuál es la diferencia entre la dirección de los procesos en vigilia, de la dirección que cobra el aparato en los procesos del soñar, es decir, la diferencia entre la dirección progrediente y la dirección regrediente, la relación que tiene el sueño con esta fuerza impulsora que proviene del inconsciente,
esta idea de un juego de fuerzas entre eso que atrae desde el inconsciente para poder contribuir a la formación del sueño y la repulsa de la instancia criticadora ligada al sistema preconsciente-consciente. Y luego, entonces, articulamos con algunas nociones que estaban presentes en la carta 52, que refuerzan la idea de la memoria como un sistema de signos, de retranscripciones, de reescrituras, y también cómo luego Freud conecta estos procesos de retranscripción, de reescritura, con el campo de la clínica, con el campo de la psiconeurosis. Bueno, espero que estén muy bien y que nos encontremos en alguna otra oportunidad y ojalá en algún momento de este año logremos conocernos personalmente. Hasta la próxima.